Ok, muy bien. Bueno, perdón la demora. Muy bien, yo soy la doctora Pamela Munguía, soy reumatóloga de formación y el día de hoy les voy a presentar el tema denominado hepatitis autoinmune. Primero que nada, las enfermedades autoinmunes son un gran grupo de enfermedades en las cuales hay desconocimiento de nuestro sistema inmune. Por llamarlo de una manera coloquial, podemos decir que es cuando mi cuerpo me ataca a mí mismo por medio de sustancias que son autoanticuerpos. La definición de esta enfermedad es una enfermedad crónica del hígado con una actividad necrótico e inflamatoria, que quiere decir que hay células que están destruyendo en ese momento a el hígado, pero también sustancias que van a estar dando vueltas en el hígado, destruyendo lo que queda del mismo. A nivel de un espacio que en un momentito les voy a comentar, y que está relacionado a una respuesta inmunológica. ¿Qué quiere decir? Que hay anticuerpos que están lastimando a mis hepatocitos. Nada más como recordatorio, yo sé que ya todos lo recordarán, pero el hígado es un órgano que va a estar compuesto de varios lóbulos y que tiene ciertos tejidos que van a permitir que haya trabéculas y que se hagan las unidades funcionales del mismo. Dentro de estas unidades funcionales van a haber algunas partes muy importantes, como lo son el conducto hepático común, la vena portal y la arteria hepática. Si ustedes ven en esta imagen tomada del néter, podemos ver que hay algo que se llama tríada portal. La tríada portal es exactamente la parte más pequeña de esto que les estoy comentando, que es un ducto hepático, la rama de un ducto hepático común, una rama de la vena portal y una rama de la arteria hepática. Y esto es muy importante que lo tomen en cuenta ahorita, porque vamos a hablar posteriormente en la histología. La epidemiología de esta enfermedad, sabemos que es una enfermedad no común, tiene una prevalencia de 11 a 17 personas por cada 100,000 habitantes, y tiene una incidencia bastante bajita, de 0.8 hasta 1.9, dependiendo de la región geográfica, por 100,000 habitantes año. La relación como en todas las enfermedades autoinmunes, si ustedes recuerdan, las enfermedades autoinmunes tienen mayor probabilidad de suceder en mujeres porque tiene un componente estrogénico. Las mujeres, al tener estrógenos, tienen un cambio en esa inmunomodulación. Habitualmente se va a presentar en pacientes en la cuarta década de la vida, pero se presenta esta enfermedad también en edad pediátrica, antes de los 16 años, y en pacientes mucho más grandes, aunque no es lo común. La mayor parte de estos pacientes son alrededor de la cuarta década de la vida. Por ser una enfermedad autoinmune, es muy común que se asocie a otras enfermedades, como lo son la diabetes mellitus tipo 1, que sabemos que tiene un componente en la cual mis propias células molestan al páncreas, y una tiroiditis de Hashimoto, que son las más frecuentes. Pero se puede asociar a cualquier enfermedad reumatológica, artritis reumatoide, a lupus, esclerosis sistémica y otras enfermedades autoinmunes. Esta imagen es muy bonita. De repente todo el mundo le tenemos un poquito de miedo a esta parte de la inmunología, y es realmente bonita esta imagen y muy esquemática. Recuerden que las enfermedades autoinmunes tienen como característica tener ya alteraciones genéticas que me dan o me hacen propenso a una enfermedad autoinmune, la que sea. Se sabe que hay susceptibilidad genética por medio de algo que se llama HLA, que son antígenos que provienen del complejo mayor de histocompatibilidad, o aquellos que no son parte de este complejo, pero que me dan el riesgo de tener esta enfermedad, como el DRB1,
el de 0301, el de RB10401, y bien interesante, hay estudios que hablan que el de RB10405 y 0404 son, o me aumentan el riesgo de que me dé una hepatitis autoinmune en pacientes mexicanos. Entonces, también tenemos riesgo como pacientes hispanos y mexicanos el tener este tipo de cambios a nivel genético que me predispongan a estas enfermedades. Otros genes como el CTLA4 y el TNFA2 también pueden predisponerme. El tener estas alteraciones o tener este terreno fértil en la parte genética en la cual yo no voy a poder modular adecuadamente mi respuesta inmune, me va a provocar que yo desconozca mis células hepáticas. Y estas células hepáticas, al dañarse, van a producir, obviamente, sustancias que me inflaman, las citocinas proinflamatorias. Estas citocinas proinflamatorias van a hacer que se activen otras células y hay artículos y hay personas que describen que las células del sistema inmune, como las natural killer, se ven muy disminuidas en este tipo de pacientes. Entonces, ya no solo hay esta función que disminuye el que yo pueda atacarme a mí mismo, sino también hay sustancias que me elevan el ataque a mí mismo y que despiertan a otras células, como los linfocitos B, los linfocitos T, y obviamente los linfocitos B van a ser las células plasmáticas que me van a producir estos anticuerpos contra mis células hepáticas, contra sustancias que se encuentran en las células hepáticas. Y entonces aquí, exactamente en esta imagen que les estoy presentando, pueden ver esquematizado lo que les platico. Estas sustancias, estas citocinas proinflamatorias que me favorecen el que se estén active y active y active estas células. Ya en las manifestaciones clínicas es bien interesante el hecho de cómo puedo yo pensar en una hepatitis autoinmune. No hay algo que hable patognomónico. No quiere decir que tiene una manchita en la nariz y entonces estos pacientes van a tener hepatitis autoinmune. Son aquellos pacientes en los que estoy investigando por qué se le elevaron las enzimas hepáticas y probablemente tengan una hepatitis autoinmune. O sea, generalmente ya algo pasó por lo que van al médico y yo veo que tiene las enzimas del hígado elevadas y por ahí empiezo como el protocolo, ¿no? Para saber qué es lo que me causó esa elevación de esas sustancias hepáticas. Solo un 25% de los pacientes del total de estas van a tener un comienzo agudo. ¿Qué quiere decir? Como una hepatitis viral. Si ustedes recuerdan, la hepatitis viral se caracteriza por fiebre, astenia, dinamia, hiporexia. Son como síntomas muy generales que los podríamos encontrar en cualquier enfermedad de etiología viral. La otra parte, el otro 75%, se presentan con síntomas más insidiosos. ¿Qué quiere decir? Más lentos. Tienen más pérdida de apetito, no tienen ganas de hacer nada, pueden tener febrícula, se sienten débiles, de repente empiezan a tener dolor en hipocondrio derecho y algunos, que son la menor cantidad de estos pacientes, ya presentan datos de cirrosis hepática. Recuerden que la cirrosis hepática es la fibrosis de ese hígado que me va a causar que las presiones del hígado suban. ¿Y a dónde se van a ir? A la vena portal. ¿Y esto qué quiere decir? Que van a tener varices esofágicas, que van a tener sangrados de tubo digestivo, que van a tener alteraciones a nivel de sistema nervioso central por probablemente intoxicación por amoníaco. Entonces ya son otros síntomas que pueden presentar. Les repito, en un paciente generalmente ya estamos buscando qué le está causando ese problema en el hígado, si es que no es alcohólico. En cuanto al laboratorio, es muy común que nosotros podamos encontrar tanto la alaninoaminotransferasa como la aspartato-aminotransferasa, que son las dos enzimas más importantes en el hígado, elevadas. Y estas pueden ir desde un poquito elevadas, no sé, si lo normal es 20, que puedan estar en 30, 40, 45, hasta poder llegar a cantidades arriba de 1000. Generalmente,
se presenta más elevación de estas sustancias que otras sustancias del hígado, como lo son la GGT, es la gamma-glutiltranseptidasa, o la fosfatasa alcalina, que me dan otro tipo de, o me hacen pensar en otro tipo de patología, como vamos a ver con los diagnósticos diferenciales de este mismo. A pesar de esto, sí se pueden encontrar tantito elevadas, pero no tanto como las transaminasas AST y ALT. En aquellos pacientes que se presenta en agudo, rápido, de manera rápida, que se presenta como una hepatitis viral, como una hepatitis A, pueden presentar ictericia por hiperbilirrubinemia. Pero, les repito, no es lo común. Un 25% más o menos de estos pacientes pueden presentarse de esta manera. Y lo que sí sabemos que hay una elevación de las gamma-globulinas. Si ustedes recuerdan, las gamma-globulinas son todas las inmunoglobulinas, o dentro de este arco de, o estudio de las proteínas que tenemos en sangre, las gamma-globulinas las inmunoglobulinas van a estar dentro de las gamma-globulinas. La que se eleva más habitualmente es la IgG, y puede presentarse también elevado un poquito, 2 veces, hasta elevado muchísimas veces, unas 5, 10, 20 o 30 veces o más. Para que nosotros podamos hacer el diagnóstico, la siguiente diapositiva es para los criterios diagnósticos de hepatitis autoinmune. Nosotros ya debemos de reconocer, como en todas las enfermedades autoinmunes, que existen autoanticuerpos. ¿Qué quiere decir? Sustancias que me permiten saber que hay anticuerpos que se están produciendo contra antígenos míos, contra sustancias o fragmentos de proteínas que se encuentran en mi propio hígado. Esto nos va a hacer que nosotros podamos subdividir a la hepatitis autoinmune en 3, la 1, 2 y 3. La 1 y 2 fueron las que primeramente se describieron. La mayor parte de los pacientes que presentan la tipo 1 son adultos, comparado con la tipo 2, que son más que nada en niños. En este tipo 1, los anticuerpos que habitualmente se van a presentar son los anticuerpos antinucleares, seguidos de otros anticuerpos que se llaman antimúsculo liso, y en cambio, en el tipo 2, o que es más frecuente en niños, van a presentarse con unos anticuerpos que se llaman antimicrosomales, tipo 1 de hígado y riñón, o con otros autoanticuerpos que se llaman antiproteína citosólica hepática tipo 1. Si ustedes se dan cuenta, ya en el mismo nombre me está diciendo que hay fragmentos del hígado que están siendo reconocidos por mí misma, ¿sale? Entonces, y el tipo 3, el tipo 3 fue descrito más recientemente. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta cuando estudiábamos a estos pacientes para saber si tenían mucha probabilidad de tener hepatitis autoinmune, nos dimos cuenta que no teníamos ni los anticuerpos ANAS, AML o LKM1, y encontramos otros anticuerpos que se llaman anticuerpos antiantígeno soluble hepático o antihígado páncreas. Y el 99% de estos pacientes que tenían esta hepatitis autoinmune tipo 3 lo tenían. Entonces, ya teníamos más probabilidad de diagnosticar adecuadamente esta enfermedad. Todo el mundo le tenemos un poquito de miedo a la parte histológica. ¿Y por qué? Porque de repente como que no nos imaginamos esta forma tridimensional, o de repente las células, creemos que son muy difíciles de ver, pero van a ver que es bastante sencillo. ¿Se acuerdan que les platiqué de la triada portal? Bien, habíamos comentado que la triada portal era o tenía un ducto biliar interlobular. Si ustedes pueden ver, es esta parte verde, o esta imagen en verde, tenemos la rama o la vena portal, una rama de la vena portal como una imagen en azul, y vamos a tener una rama de la arteria hepática en una imagen en rojo. Y en la parte media vamos a tener nosotros una vena central. Esto es la misma imagen, nada más que tridimensional en la parte inferior.
Ahora, ya entendiendo esto, van a ver que es muy, muy sencilla ver la histología. Tenemos a una rama de la vena portal, que dice PB, una rama de la arteria hepática, que dice HA, y una rama del conducto biliar, que dice BD. Y aparte, en estas flechitas que ustedes pueden observar de su lado izquierdo, tenemos ese tejido que va a separar uno y otro de estos lóbulos. ¿Sí lo logran ver? Ok. Entonces, esto es como se ve normal. Vean qué bonito, arregladito, se ven todos los núcleos, se ven unas cuantas células, claro, como en todos lados tenemos un poquito de células, pero miren esto. Vean cómo cambia toda la morfología cuando se hace una biopsia del hígado en pacientes que tienen hepatitis autoinmune. Y vean cómo se ha llenado de células. Y estas células que ustedes pueden ver en esta zona son linfocitos, tanto linfocitos T como linfocitos B y células plasmocitoides. Lo que me está diciendo es que en esta zona hay una gran cantidad de inflamación. Esta es la zona que se ve inflamada. Vean cómo ha perdido su arquitectura, tiene células que tienen un montón de núcleos. Todas estas alteraciones son las que se describen en la biopsia. Pero creo que no hay pierde, ¿no? Vean la arquitectura tan bonita y organizada y en la imagen que sigue, vean cómo se ve de desorganizado. Para que nosotros podamos diagnosticar a la hepatitis autoinmune y cuando nos acordamos, quiénes eran los más frecuentes, en qué pacientes se presentaba este problema y algunas otras cosas que de repente no nos acordamos, se crearon en 1999 un sistema de puntuación para el diagnóstico de hepatitis autoinmune. Si ustedes ven, en la parte inferior tenemos un diagnóstico antes del tratamiento y después del tratamiento. ¿Por qué? Porque a algunos pacientes no logramos hacerles el diagnóstico antes de darles el tratamiento. Pero como vamos a ver más adelante, el pronóstico difiere mucho si le damos tratamiento o no. Entonces, de repente, tenemos que darle el tratamiento ya. Y nos preocupa más dar tratamiento porque realmente no pone en riesgo ningún otro órgano que esperarnos hasta que lleve a cirrosis y ya esos cambios sean totalmente irreversibles. Y entonces ustedes vean cómo los parámetros clínicos son una parte, los parámetros bioquímicos son otra parte, los parámetros inmunológicos y decirme que no tiene una hepatitis autoinmune es muy importante, la biopsia hepática y si hay o no respuesta a tratamiento. Y es muy sencillo. Además, si ustedes se meten a internet y buscan sistema de puntuación de hepatitis autoinmune, hay calculadoras. Ya nada más ustedes van marcando y les van dando estos mismos puntajes. ¿Se acuerdan que habíamos platicado que el ser mujer me predispone a tener esta enfermedad? Ok, me da 2 puntos. Si no he consumido fármacos que puedan lastimarme el hígado, entonces igual me da puntaje. Si no soy alcohólico, porque recuerden que el alcohol pues, daña el hígado. Si tengo otras enfermedades autoinmunes, también me da más puntaje. ¿Por qué? Porque se asocia mucho. Si tengo la fosfatasa alcalina muy elevada, me quita puntos. Y entonces hay cosas que me van a ir quitando puntos. Como por ejemplo, si recuerdan, en una de las diapositivas platicamos que la fosfatasa alcalina no se veía tan elevada como las transaminasas, como la alaninoaminotransferasa. El tener también las gamaglobulinas, como bien lo platicamos en laboratorio, sí tenemos anticuerpos, los más habituales, los antimúsculo liso, los ANAS, los antimúsculo liso, los ANAS y los LKM también me dan un puntaje, pero vean cómo si es un paciente que tiene una hepatitis viral, me quita puntos. ¿Por qué? Porque también se pueden ver lesiones en la biopsia de esta enfermedad, se pueden ver lesiones inflamatorias en la biopsia de estos pacientes, pero también podría ser que se estén acompañando o sea el detonante de enfermedad. Y la respuesta del tratamiento, si fue completa después del tratamiento, me da un puntaje. Y además, si este paciente yo le di tratamiento, le retiré el tratamiento y volvió a recaer, me da mucho más puntaje. ¿Qué me están tratando de decir? Que hay un diagnóstico probable y definitivo.
y vean cómo lo va dividiendo, si es antes del tratamiento o después del tratamiento. Los diagnósticos diferenciales también en la hepatitis autoinmune son muy, muy importantes. Las infecciones víricas, a pesar de que pueden ser detonantes de enfermedad autoinmune, también podrían ser o tienen que ser un diagnóstico diferencial. La afección tóxica, ya sea por alcohol o sea por fármacos, la hepatopatía alcohólica, la enfermedad de Wilson, el déficit de alfa-1 antitripsina, la hemocromatosis, la cirrosis biliar primaria o la conejitis esclerosante primaria, también deben de ser parte de los diagnósticos diferenciales. Y el tratamiento es en general bastante sencillo. Las enfermedades autoinmunes tienen una gran característica, que inflaman. Entonces yo le voy a dar un tratamiento que me desinflame. ¿Pero qué me va a desinflamar? Todo. Necesito que desinflame todo porque recuerden que era esa producción de sustancias que me daban inflamación. Entonces yo tengo que disminuir estas sustancias. ¿Con qué disminuyo estas sustancias? Obviamente con los esteroides. Entonces, en estos pacientes, el primer esteroide que se sugiere es la budesonida. El segundo esteroide es la prednisolona y por último la prednisona. El problema es que también en nuestro país es de difícil acceso el uso de budesonida. Lo más sencillo de conseguir es la prednisona, pero con prednisona está perfectamente tratada. También recuerden que habíamos platicado bastante en esta parte de decir que es una enfermedad en la cual mi cuerpo me desconoce a mí mismo, mis células me desconocen, por lo cual yo necesito buscar esas células que se están reproduciendo de manera muy, muy, muy rápida y detenerlas, matarlas. ¿Con qué lo hago? Con inmunosupresores. El tratamiento de elección aquí es un medicamento que se llama satioprina. Este medicamento va a disminuir o me va a evitar que yo produzca sustancias como purinas que son necesarias para la replicación de estas células que me están haciendo mucho, mucho daño. Y ya tenemos como segunda línea otro tipo de medicamentos como el micofenolato, inhibidores de calcineurina que se han desarrollado en los últimos años. Aquí algo interesante para compartir es que la mayor parte de los pacientes, 9.8 pacientes, perdón, el 98% de los pacientes sobreviven a 10 años. ¿Qué quiere decir? 9 de cada 10. La mayor parte de los pacientes van a sobrevivir más de 10 años, pero si los trato adecuadamente. Vean cómo disminuye los pacientes que se mantienen vivos a lo largo de 10 años si yo no le inicio el tratamiento de manera adecuada. Solo 6 de cada 10 van a vivir después o más de 10 años. Y desafortunadamente, cuando la enfermedad no se duerme, no remite, puede llegar a cirrosis hepática en aproximadamente 15 años y todas las complicaciones que una cirrosis hepática trae, como aumento de la presión de la vena portal, con sangrados de tubo digestivo, con encefalopatías hepáticas y obviamente muerte por cualquier otra causa o complicación de lo mismo. Entonces, con esto nos queda que obviamente debemos de tratar a estos pacientes, identificarlos inmediatamente y tratarlos lo más rápido posible. Y esto sería todo por hepatitis autoinmune. No sé si alguien tiene alguna duda. A ver,